compañeros, nosotros vamos a continuar con el tema de endocrinología. Nosotros somos Nicola Aguilar, Willy Paichao, Naomi Solí y mi persona que en el video. Entonces, continuando con el tema, en hirsutismo, primero vamos a definir qué es el hirsutismo, y no es más que el desarrollo de vello en el rostro, en el pecho y en la espalda de la mujer, que no es fisiológico, o sea, no es deseado. Entre estas, las dos más habituales tenemos la variedad idiopática y la variedad de síndrome de Stein-Leventhal, también conocido como el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, el hirsutismo idiopático normalmente se da en mujeres jóvenes, alrededor de los 20 años. Existen antecedentes familiares, es decir, que en la familia ya existe una persona que haya tenido este tipo de hirsutismo. No produce virilismo y el desarrollo mamario, al igual que el desarrollo corporal, los caracteres sexuales de la mujer se mantienen normales. Y también rara vez existen trastornos de la menstruación. El hirsutismo secundario al síndrome de Stein-Leventhal se produce en el 95% de los casos de hirsutismo. Configuración corporal de la mujer permanece femenino, al igual que el anterior, pero aquí es frecuente la menorrea en un 50% de los casos y la infertilidad en un 75% de los casos. Entonces, los ovarios quísticos o poliquísticos contienen una elevada concentración de esteroides andrógenos. Es por eso que son la mayor parte es la causa más importante de hirsutismo. El hirsutismo secundario, hiperplasia suprarrenal o carcinomas suprarrenales, tenemos que diferenciar que los adenomas pueden secretar andrógenos, en cambio los carcinomas secretan, además de andrógenos, estrógenos e hidrocortisona, y este sí está asociado a virilismo, que virilismo es el desarrollo corporal de la mujer, que es más parecido al de un hombre. Por ejemplo, existe atrofia de las mamas, existe ensanchamiento de la espalda, la voz gruesa y demás características masculinas. El hirsutismo secundario a tumor ovárico, este debe sospecharse si es que se presenta hirsutismo y virilismo en un periodo breve. Este es causado por arenolactomas, tumores de células, células granulosas, tumores de células gliales, tumores de restos de tejido suprarrenal en los ovarios. Entonces, hablando un poquito sobre la semiología etiológica del hirsutismo, tenemos que la edad por lo general comienza a partir de los 20 años, como en el caso del hirsutismo idiopático. En la historia menstrual, en el idiopático, los periodos menstruales se mantienen normales, mientras que en el síndrome de Stein-Leventhal la menarquía puede ser tarde y la oligomenorrea y la amenorrea son habituales. En el examen anatomopélvico se descarta o se realiza el examen del abdomen y de la pelvis para descartar o confirmar la presencia de una tumulación ovárica o suprarrenal. La exploración regional. Empecemos con la cabeza y las deformaciones craneales. Entre estas tenemos una microcefalia, que como su nombre indica es una pequeñez de la caja craneal. Está asociada frecuentemente con retraso mental y se habla de un perímetro menor a 53 centímetros en los varones y menor a 52 centímetros en las mujeres. La macrocefalia, que es todo lo contrario, es decir, el volumen craneano y el macizo facial es más grande, se puede observar en personas con déficit mental y también en personas que no tienen ningún tipo de problema. La hidrocefalia indica gran volumen cefálico y pequeño macizo facial. Este resulta del desequilibrio entre la producción y la resorción del líquido cefalorraquídeo. La anencefalia, que está mal llamada anencefalia, en realidad debería ser disencefalia, que es la anomalía del desarrollo del sistema nervioso central. Este reduce toda la masa del sistema nervioso central a solo protuberancia y bulbo raquídeo. Y la acrania, que es una vesícula exencefálica recubierta de piel, pelo y de color rojizo. Entonces ahí tenemos las diferentes deformaciones: la microcefalia, la macrocefalia, que es todo lo contrario, hidrocefalia por acúmulo o por un desequilibrio del líquido cefalorraquídeo, la anencefalia y la acrania. Y también tenemos deformaciones por sinostosis, es decir, por las suturas craneales. Estas normalmente se dan en los primeros años de recién nacido. Tenemos la escapocefalia, que es la sinostosis de la sutura sagital, y la cabeza tiene forma de barco con la quilla hacia arriba. La oxicefalia, que el cráneo crece excesivamente en altura, y es decir, que el cráneo crece más por altura que por ancho.
y la trigonocefalia, que vista desde arriba parece una cabeza en forma de triángulo y se debe a la sinostosis congénita de la sutura mediofrontal, y la plagiocefalia, que es la longitud máxima del cráneo oblicua, es decir, que crece más oblicuamente que en otras proporciones, que esta se debe a la sinostosis coronal y la lambdoidea. Entonces aquí tenemos la escapocefalia, la oxicefalia, que crece más hacia arriba que hacia los costados, la trigonocefalia, aquí se puede ver que visto desde arriba parece un triángulo, y la plagiocefalia en forma oblicua. Ahora, pasando al cuello, vamos a encontrar lo que son los óseos, que es el aumento del tamaño de la tiroides. Esta se puede diagnosticar o palpar mediante la palpación de la tiroides a través de la maniobra de Kervin, que el médico o el examinador se dispone atrás del paciente y palpa con las dos manos. Y se precisan las características como la consistencia, la movilidad y la sensibilidad. El bocio basedoviano y simple eutiroideo. Ambos son elásticos y blandos, pero se diferencian porque existe hiperestesia de la piel, que es el signo de Lian, y demografismo, el signo de Marañón, y son apreciables a la palpación. Bocio nodular, como indica su nombre, es la existencia de varios nódulos en el tiroides. El bocio intratorácico dificulta la circulación venosa de retorno, que esto va a causar una ingurgitación de las venas yugulares. La tiroiditis aguda supurada y la estruminitis subaguda, se ve una tumefacción glandular más o menos densa y dolorosa al tacto, que el dolor se irradia hacia la nuca y hacia los oídos. Y el cáncer y tiroiditis motiva una hipertrofia glandular progresiva. El pterygium coli, que es la presencia de un pliegue cutáneo que desciende desde la inserción de la oreja hacia los hombros. Este integra el síndrome de Turner, que si recordamos un poco de biología, el síndrome de Turner es que cuando la mujer nace con la falta de un cromosoma sexual, es decir, que solo nace con el cromosoma X y no con el Y, o no con doble X, o sea, solo nace con solo X. En el tórax nos fijamos en su configuración externa y vamos a pasar con el examen de las mamas. Y aquí tenemos que diferenciar la pseudoquinecomastia que se da en los varones, pero es el resultado de acumulación de grasa en los varones que son gordos o que son obesos, de la verdadera quinosomastia. El aumento de su tamaño es posible en la pubertad, en la acromegalia y en el hipogonadismo masculino postpuberal. La hipertrofia mamaria normal es posible en mujeres por genética. La galactorrea se observa en el prolactinoma, en la acromegalia, hipotiroidismo y a través de algunos fármacos como puede ser metoclopramida, ansiolíticos y etc. Y la galactasia se puede ver en el síndrome de Sheehan. Pasamos con el corazón y el aparato circulatorio, que también se van a ver afectados cuando existe una enfermedad endocrina. Tenemos una cardiopatía hipertiroidea, que el síntoma predominante es la taquicardia, y también son frecuentes los altos voltajes de P, la gran alteración de T y la depresión de ST. El pulso se ve saltón y se acompaña de palpitaciones, precordialgias y disnea. La cardiopatía hipotiroidea puede ser ignorada por el paciente porque no presenta síntomas muy característicos. El pulso puede ser incluso normal o quizás verse un poco disminuido. En el electrocardiograma se evidencia pequeño voltaje de QRS y una T invertida. Y en radiografía aparece agrandamiento cardíaco global. La cardiopatía dilsoniana, el corazón es pequeño con disminución de voltaje, prolongación del PR y el QT, y alteraciones de repolarización, taquicardia y hipotensión. Y el síndrome de Cohn y síndrome de Cushing se evidencia lo que es la hipertensión sistodiastólica con una hipertrofia cardíaca. También el feocromocitoma, que se observa la hipertensión renal, panhipopilarismo, que se observa un pulso lento, los tonos cardíacos son apagados y el corazón es pequeño. La acromegalia se observa, se ve una cardiomegalia porque la acromegalia es el crecimiento del cuerpo y también de las vísceras, como puede ser el corazón. El hipoparatiroidismo es causado por la hipocalcemia, que esta explica la prolongación del espacio QT y el alojamiento de la onda T. Y el hiperparatiroidismo primario, se observan palpitaciones y edetismos con acortamiento del intervalo QT.
obrigado, companheiro. Vou estar explicando sobre a exploração do abdômen, extremidades, manos e pés. Sobre o abdômen, vamos valorar a nível da distribuição e abundância da grasa, a presença de estria, que se pode ver em mulheres embarazadas, a situação do ombligo, que é em cima do dedal, vai estar abaixo, e pigmentações. Acá poderia ser pigmentações quirúrgicas ou em mulheres embarazadas também, se pode ver. Também se logra papai do hígado e o baço quando estão agrandados em casos de uma acromegalia ou gigantismo acromegaloide infantil, que é o síndrome de Bernard-Hinault. Também valoraremos em las extremidades a longitude e os três, tamanho das mãos e pés e anomalias fungiais. Em el hipogonadismo ou alguma produção de hormônios sexuais. Uma pessoa com acromegalia e gigantismo hipoficiário se observa o crescimento nas extremidades, pero o tronco dos ossos são largos, anchos e sólidos. Acá pode ter uma senhora com acromegalia. Sobre o síndrome de Marfan, se caracteriza por uma pessoa desta altura alta, dedos dos pés e das mãos são largos, e seus braços e pernas também são largos. Sobre a valoração das mãos e pés, sobre a acromegalia, temos um aumento do tamanho das mãos e pés. Também adquire aspecto tosco por o crescimento dos ossos e da parte blanda. As unhas são grandes, grossas e recobertas facialmente de carne. Sobre a distrofia adiposo-genital, é o síndrome de Babinski e o enanismo hipoficiário, tem como característica uma mão pequena e às vezes em uma especial membro do dedo meñique. Você logo bem na mão tipo. As enfermidades de Addison, temos uma coloração mais morena que na mão, acá mais morena que esta. Temos um tacto fino e viscoso que remete à mão de um enfermo com colapso circulatório grave e unhas estriadas e pigmentadas. Em hipotiroidismo, as mãos são pequenas, com dedos curtos e grossos, piel grossa, escamosa, firme, seca, de color amarelo e sulcos marcados. Unhas atróficas que crescem com lentitude e são quebradiças. Sobre a mão hiprogenital, é uma mão fria, úmida, acocianótica, com distrofia ungueada. Essa mão, quando se agarra, tem a sensação que está agarrando um sapo. A codocrácia e o cretinismo é uma mão pequena, quadrada e carnosa. O dedo índice e médio tem uma direção oposta do dedo anular e meñique. O síndrome de Down tem dedos curtos e o meñique só está desviado por uma formação da segunda falange. Acá, meñique assim. Mulheres climatéricas, frequente, a artrose de rodilhas, simétrica e com aspecto de pelotrones de grasa, sensível à pressão, e a nível da pata de ganso, rodeando a volutra e oicos ovíparos. Visual ser obesa, essas mulheres. Agora, falando sobre o exame neuropsiquiátrico, temos o hipercorticismo, que é o síndrome de Cushing, a atrofia e pouca força muscular, posto de cutilhas, não podem endereçar as pernas e podem-se de pé por falta de força, quadricípita, que seria uma miopatia cortisônica. Também temos o estado comatoso, que é possível ver em pessoas com panipituitarismo, hiperfusão suprarrenal aguda, hipertiroidismo, hipotiroidismo,
de diabetes y estado de hipercalcemia agudos. La exploración funcional. Entrando dentro de este apartado vamos a ver las pruebas que podemos hacer a nivel endocrino. Vamos a empezar con lo que es la hipófisis. La hipófisis es una glándula que se encuentra a nivel de la señal dúrtica. Esta recibe órdenes del hipotálamo para que secrete o inhiba la liberación de ciertas hormonas. La hipófisis se va a dividir en dos partes, en una adenihipófisis y en una neurohipófisis. Ambas reciben las órdenes del hipotálamo. ¿Cuál es la diferencia? Una se encarga del almacenamiento, más que todo, de ciertas hormonas que van a ser producidas por el hipotálamo, y la otra va a secretar y sintetizar hormonas. Debido a que las hormonas que se producen a nivel de esta glándula son muchas, tenemos 6 a nivel de la adenihipófisis y 2 a nivel de la neurohipófisis, las pruebas que se pueden realizar son demasiadas. Así que nosotros no podemos pedirle al paciente muchísimas pruebas de forma innecesaria. Para ello vamos a ver la clínica que presenta y en base a esa clínica vamos a pedir pruebas determinadas de acuerdo a la hormona que nosotros consideremos que pueda estar afectada. Entonces, dentro de la introducción, ¿cuáles son las hormonas que secreta la hipófisis? Como dijimos, la vamos a clasificar en dos, adeno y neurohipófisis. La neurohipófisis secreta solamente dos hormonas, la vasopresina u hormona antidiurética y la oxitocina. Dentro de las funciones ya las vamos a hablar más adelante. La adenihipófisis se va a encargar de liberar lo que es la hormona del crecimiento, la tirotropina, que se encarga de la estimulación de la tiroides, adenocorticotropina, gonadotropina, prolactina, etc. Y vamos a iniciar con las pruebas. La primera, la hormona que podemos evaluar va a ser la hormona del crecimiento, también denominada somatotropina. ¿Y qué tenemos que saber acá? El valor de referencia que tenemos de esta hormona es de 5 nanogramos por ml. Y hay diversos estímulos que van a aumentar su secreción o inhibirla. Dentro de los principales que tenemos que aumente la secreción va a ser la hipoglicemia, que en base a eso vamos a realizar la prueba que vemos acá, el sueño, el ejercicio físico, entre otras cosas. Entonces, si la hipoglicemia aumenta su secreción, lo que vamos a hacer es administrarle insulina a la persona que vamos a realizarle la prueba. Y lo correcto sería que al administrarle un estímulo que aumenta la secreción, la concentración de esta hormona aumente a nivel sanguíneo. Entonces, si va a haber, de acuerdo a esto, vamos a valorar. El resultado normal tiene que ser mayor a 7 nanogramos en una persona sana. Si es menor a esto, podemos hablar de un déficit de hormona de crecimiento. ¿En qué caso vamos a ver déficit de hormona de crecimiento? En personas con enanismo. ¿Qué es el enanismo? Más que todo se ve en niños, personas que recién están en proceso de desarrollo, conforme que se van a ir desarrollando, pero en un porcentaje muy lento porque tienen déficit de la hormona. O sea que una persona de 20 años puede parecer de 10 años. A diferencia de las personas adultas, simplemente vamos a ver las consecuencias de esto. Igual si tenemos déficit de la hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento no solo se encarga de estimular la formación de tejidos, sino que a la larga pues, le va a ir disminuyendo, pero sí se tiene que mantener. ¿Para qué? Porque lo que produce es que se mantengan todos los tejidos. Si tenemos déficit de esta, vamos a tener envejecimiento prematuro. El exceso. Si tenemos arriba de 10 nanogramos, incluso hay casos de personas que presenten arriba de 100, lo vamos a ver en casos de gigantismo o acromegalia. En el gigantismo, la diferencia con la acromegalia va a ser que gigantismo en personas que están en proceso de desarrollo todavía tienen cartílago costal, por lo cual van a poder seguir creciendo de largo. A diferencia de la acromegalia, estas personas ya terminaron, concluyeron su desarrollo, pero por alguna razón, que puede ser un tumor a nivel de la hipófisis, van a tener mucha hormona de crecimiento y van a crecer a lo ancho. Y es la fascia que mostraron uno de mis compañeros anteriormente. Y lo mismo que ya vimos, la administración, los valores. Luego, la tirotropina. La tirotropina es una hormona muy importante ya que se encarga de estimular a la tiroides para la producción de lo que es las hormonas T4 y T3, que tienen una importancia grande a nivel de lo que es el metabolismo basal. ¿Cómo la vamos a determinar? La podemos determinar de forma basal, directamente midiendo la hormona a nivel sanguíneo, o vamos a buscar las reservas hipofisiarias.
La reserva hipofisiaria, o sea, la neurohipófisis o la adenohipófisis, no solo se encargan de la síntesis de estas hormonas, sino que también tienen una reserva, un almacén en caso de ser necesaria la hormona, la van a liberar. Lo que vamos a hacer es colocar TRH, que es la hormona tiroliberina. Como les mencionaba, el hipotálamo es el que se encarga del estímulo o la inhibición de estas hormonas. Tenemos las hormonas liberina, que se van a encargar de estimular a la hipófisis para que se secreten más estas hormonas. Entonces, si la aplicamos un estímulo, lo correcto sería que encontremos a nivel sanguíneo un aumento de la TSH. Siguiente, la hormona adenocorticotropa. La hormona adenocorticotropa se encarga de estimular la corteza suprarrenal para producir el cortisol. Y como sabemos, el cortisol tiene un ritmo circadiano. La hormona adenocorticotropa igual. O sea que sus niveles a nivel de eso de las 7, 9 de la mañana se van a encontrar en su pico máximo y a nivel de las 11, 12 de la noche van a estar en sus niveles más bajos. Y eso, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Hay muchísimas pruebas para poder medir la adenocorticotropa. La primera, la prueba insulínica. Lo mismo que vimos anteriormente. La insulina va a producir una hipoglicemia. Esta hipoglicemia produce estrés. El estrés estimula el sistema nervioso y produce que se libere más ACTH. ¿Cómo se realiza la prueba? La vamos a medir primeramente ayunas al paciente lo que es la glucosa y el cortisol y le vamos a administrar la insulina. La glucosa debe caer y debe entrar en hipoglicemia. Debe entrar a eso de 40 miligramos aproximadamente. Y vamos a extraer sangre cada 30 minutos durante 2 horas. Y vamos a valorar de acuerdo a los resultados. Lo correcto es que el cortisol aumente 15 microgramos al final de la prueba. Caso contrario, podemos pensar de que estamos en una hipofunción de la glándula suprarrenal o en algún tumor que esté causando destrucción de las células de la hipófisis. Y en el síndrome de Cushing, como lo vamos a ver, directamente la glucosa ni siquiera va a bajar, sin necesidad del resto de cosas. Vamos a tener la prueba de la lisina-vasopresina, que prácticamente funciona igual, porque la lisina-vasopresina es un polipéptido que causa estrés, lo mismo que la hipoglicemia. Otras pruebas vamos a poder medirla de forma directa mediante un cateterismo de los senos petrosos para saber el valor que hay en sangre. Y el test de la CRH, que es la CRH, es la corticoliberina, o sea, la hormona producida por el hipotálamo que va a estimular la producción o liberación de esta glándula. ¿Cómo podemos interpretar el resultado que nos llega? Si está aumentada o está disminuida, podemos pensar en algún tumor de hipófisis. Hay tumores de hipófisis que pueden destruir las células de hipófisis y hay otros que pueden estimular la secreción de estas hormonas, ya sea de una sola o de varias. Y lo mismo, las gonadotropinas. Las gonadotropinas son hormonas sexuales, más que todo. Entre estas tenemos la folículo estimulante y la luteinizante. ¿Cómo las vamos a valorar? Mediante 2 pruebas. Podemos hacer la administración de clomifeno, que es un antiestrogénico, y de manera fisiológica se produce un mecanismo de retroalimentación negativa. El organismo siempre intenta llevar a una homeostasis. Si disminuimos el estrógeno, entonces se van a producir más gonadotropinas para que vuelva a la normalidad, a los valores de referencia. Y la segunda prueba, administrar directamente un factor hipotalámico para que se estimule. Si se estimule, vamos a ver más en sangre. Y la prolactina. La prolactina es una hormona que se secreta de manera fisiológica, más que todo en las mujeres embarazadas, para estimular la liberación de leche materna. Vamos a poder encontrar cifras altas de esta hormona en síndrome de Forbes-Albrecht, que es un tumor a nivel de la hipófisis, que lo vamos a manifestar de forma clínica porque la mujer que lo presente va a tener amenorrea por exceso de prolactina y galactorrea, secreción de leche sin necesidad de estar en un proceso de embarazo. Y el síndrome de Chiari-Frommel, que es prácticamente lo mismo, la diferencia es que la deformación es anatómica. Van a haber
diversas pruebas para hacerlo, pero no es muy necesario. En los casos necesarios que podemos valorarla es en aquellas mujeres que presenten adalactia postparto, o sea, esas mujeres que secreten muy poca cantidad de leche materna, para ver qué medida podemos tomar. Y lo mismo, la administración de un factor que le estimule, casi todas es de esa forma. Administramos algo que le estimule y medimos los valores sanguíneos. Valoramos si está aumentado o disminuido y podemos buscar una causa. Y la vasopresina o ADH. La vasopresina o ADH es una hormona que se secreta a nivel de la neurohipófisis y actúa a nivel de los túbulos renales, mediante produciendo la absorción de agua, aumentando la volemia, aumentando la presión arterial. ¿Y cómo la vamos a medir? Para empezar, ¿por qué la medimos? En casos de pacientes que presenten diabetes insípida, que son aquellos que la misma clínica de la diabetes olvidan demasiado. Entonces, en estos casos vamos a valorar si es una diabetes insípida de tipo neurogénica o de tipo nefrogénica. Diferencia. Una diabetes insípida de tipo neurogénica va a haber exceso o disminución de la ADH, en cambio en la nefrogénica va a haber alteración, disminución de la ADH. En la nefrogénica va a haber alteración a nivel de los receptores de la ADH en los túbulos renales. O sea que por más que yo tenga ADH no va a poder actuar. Y lo vamos a hacer mediante el test de Miller. ¿En qué consiste el test de Miller? Se le realiza restricción hídrica al paciente, no puede consumir líquido. ¿Para qué? Para que aumente la osmolaridad. Entonces, si aumenta la osmolaridad, de paso se le administra vasopresina vía subcutánea y vamos a valorar los resultados. En un paciente sano, si se le administra vasopresina y se le quita los líquidos, lo normal es que la densidad vía urinaria aumente. En cambio, en los pacientes que presenten diabetes insípida nefrogénica, por más que le administremos vasopresina endógena, la densidad de la orina va a seguir siendo baja, porque el problema no es a nivel central. Vasopresina sí hay, el problema está en los receptores que no pueden reconocer esta hormona. Y si es diabetes insípida neurogénica, la densidad igual va a aumentar que una persona saludable. Y la oxitocina, funciones, secreción de leche materna, aumenta las contracciones uterinas en el último trimestre del parto, etc. Vamos acá adelante, Ya, continuando con la parte de tiroides. ¿Qué? Ya, primero vamos a ver cómo es la síntesis de las hormonas tiroideas. Sabemos que para que se sinteticen hormonas tiroideas que son T3 y T4 necesitamos del yodo, el yodo exógeno que consumimos en la dieta. Ahora, este yodo tiene que ionizarse y lo hace gracias a la tiroperoxidasa y se va a transformar en yoduro y combinado con la tirosina se van a acoplar y nos van a dar lo que conocemos como las hormonas tiroideas, T3 y T4. Ahora, ¿cómo vamos a hacer las pruebas de función tiroidea? Tenemos tres pruebas que se podrían realizar. Una es el método físico y el método químico. Actualmente el método físico y el químico no se realizan, ya que el método físico mide el metabolismo basal y el químico determina el yodo total. Lo que se prefiere actualmente es hacer una prueba isotópica in vitro. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a medir un perfil tiroideo. ¿Qué comprende el perfil tiroideo? Comprende las hormonas tiroideas T4, T3 y la hormona TSH, que nos va a estimular a la tiroides para producir las hormonas tiroideas. Ahora, esta concentración total va a depender mucho de las proteínas que van a transportar a las hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a preferir medir T3 y T4 libres. Entonces, cuando hablamos de hacer un perfil tiroideo, tenemos que medir la concentración de T4, T3 y TSH. ¿Y cómo lo vamos a interpretar ese perfil tiroideo? Primero, si estamos hablando de un hipotiroidismo, el mismo nombre lo dice, tenemos una disminución de las hormonas tiroideas. Entonces, como hay una disminución de las hormonas tiroideas, vamos a tener una TSH alta, porque recordemos que la TSH es la que se encarga de estimular para que se formen más hormonas tiroideas. Entonces, en un perfil tiroideo, en un paciente con hipotiroidismo, tenemos las hormonas tiroideas T3 y T4 baja y el TSH alto. O también podemos tener un hipotiroidismo leve con TSH alta y T4 y T3 normal. Ahora, si hablamos
de hipertiroidismo, estamos hablando de que las hormonas están altas, de manera en la prueba que vamos a realizar. Ahora, si tenemos unas hormonas tiroideas altas, vamos a tener la concentración de TSH baja. ¿Por qué? Porque al estar altas las hormonas van a suprimir el estímulo de la TSH para que se deje de producir más hormonas. Y así lo vamos a verificar en un perfil tiroideo. Ahora, de manera clínica lo vamos a observar con las fases. Tenemos la fase hipertiroidea y la fase hipotiroidea. ¿Cómo la podemos ver? Podemos ver una subtalmia y una anostalmia. En una fase hipertiroidea podemos ver un paciente delgado y en una fase hipotiroidea una cara miserematosa. Ahora, continuando con la paratiroide. La paratiroide también es una glándula. ¿Qué va a secretar esta paratiroide? Va a secretar una hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea va a tener mucha relación con el nivel de calcio en la sangre. ¿Por qué? Porque tiene estas tres funciones. Tiene funciones a nivel del riñón, del hueso y del tubo digestivo. A nivel del riñón provoca una fosfaturia, lo que va a elevar el calcio. A nivel de los huesos va a estimular una actividad osteoclástica, lo que va a sacar el calcio de los huesos. Y a nivel del tubo digestivo va a favorecer la absorción de calcio. Entonces, ¿cómo podemos determinar un hiperparatiroidismo? Un exceso de hormona paratiroidea. La hormona paratormona la podemos medir directamente en sangre para hacer un diagnóstico de hiperparatiroidismo. También podemos medir el fósforo y el calcio. El calcio va a estar elevado en un hiperparatiroidismo y la fosforemia va a estar disminuida, ya que el fosfato se va a ir por la orina. Ahora, la glándula suprarrenal. Tenemos que la determinación de los esteroides no son como tal no aportan un gran diagnóstico, pero de todas maneras se puede realizar. Sabemos que la glándula suprarrenal se divide en dos partes, ¿no? En la corteza suprarrenal y en la médula suprarrenal. Estas se van a encargar de estimular y formar todas las que son nuestras hormonas, ¿no? Las hormonas esteroideas, como son los glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos y catecolaminas. Ahora, el glucocorticoide. El principal glucocorticoide es el cortisol, que sabemos que es la hormona del estrés, ¿no? Esta va a estar aumentada más en la mañana y su secreción va a depender mucho de la ACTH, que es la hormona corticotropina. Podemos medir el cortisol en sangre. ¿Cómo lo podemos? Bueno, no solo en sangre, también en otras pruebas. ¿Cómo lo podemos medir? Podemos medir la eliminación urinaria del cortisol no conjugado, que lo normal es 10 a 20 microgramos por 24 horas. También podemos medir la hidroxicorticosteroides, que son metabolitos del cortisol que también se eliminan por la orina, de 3 a 8 miligramos por 24 horas en los hombres y en las mujeres de 2,5 miligramos por 24 horas. Si se observa disminuida, vamos a estar frente a un hipocorticismo. Ya. También podemos medir la cetoesteroides. Estas provienen de las hormonas andrógenas, suprarrenales y de los testículos. En el adulto normal eliminamos de 10 a 20 miligramos por 24 horas. Su eliminación va a estar aumentada en tumores suprarrenales porque hay mayor producción de las hormonas esteroideas, en síndrome de Cushing y en pubertad precoz, y su eliminación va a estar disminuida en la enfermedad de Addison, porque en la enfermedad de Addison tenemos una disminución de la liberación de las hormonas, ¿no? Ya. Ahora, se puede hacer una prueba de supresión de la corteza suprarrenal. ¿Y cómo se realiza esta? Resulta que el hipotálamo libera CRH. ¿Qué es CRH? Una hormona liberadora de corticotropina. Y la glándula pituitaria nos va a liberar ACTH, que es la hormona adenocorticotrópica. Esta va a ser la que va a estimular a la glándula suprarrenal para que se libere cortisol. Nosotros, de manera exógena, podemos administrar esta misma ACTH y vamos a verificar, perdón, estoy mal. En esta prueba lo que vamos a hacer es administrar dosis excesiva de glucocorticoides. ¿Para qué? Para inhibir a esta ACTH y que no se produzca más cantidad de esta hormona. ¿Y para qué es útil esto? Porque vamos a descartar una hiperfunción suprarrenal. ¿Y cómo se hace? Si hablamos de una hiperfunción suprarrenal,
esta, incluso al aplicar dosis suprafisiológicas de glucocorticoides, va a seguir estimulándose y va a seguir produciendo cortisol. También tenemos la prueba de estimulación de la corteza suprarrenal, que se conoce como prueba de TORP. ¿En qué consiste? Es un análisis que mide la eficiencia con la cual las glándulas suprarrenales responden a la ACTH. Es decir, que se va a administrar ACTH, que es la hormona que va a estimular a la glándula para que se produzca cortisol. Y vamos a ver qué tan sensible es la glándula a la hormona ACTH. Ya. Y por último tenemos la médula suprarrenal. La médula suprarrenal va a estar con una hiperfunción, específicamente, casi siempre, en la mayoría de los casos, en un feocromocitoma. ¿Qué es un feocromocitoma? Es un tumor del sistema cromafil. Entonces, en estos casos vamos a tener una hiperfunción de la médula suprarrenal. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a estimular y va a mandar muchas catecolaminas a nuestra sangre, ¿no? Como sea noradrenalina y adrenalina. Y eso es todo. Gracias.